Muy buenas tardes a todos, aquellos que se están sumando en este momento. Les pido por favor si pueden confirmar el audio es correcto, también la pantalla. Aquellos que están desde hace un ratito, agradecerles por la espera. Siempre le damos un poco de tolerancia en estos horarios, ya que hay muchas personas que están acomodándose luego de su jornada laboral. Para los que no me conocen, mi nombre es Facundo Molina, soy director de Molefex, una empresa que se conformó en el año 2005 y está dedicada a la educación de traders en diferentes mercados a partir de análisis técnico fundamental, desarrollo de estrategias, psicología de masas, con el objetivo, lógicamente, de lograr o intentar lograr la sustentabilidad en estos mercados. Hoy junto a XM vamos a trabajar con estrategias de trading con candlestick. Así que les voy preguntando a aquellos que se van sumando si conocen qué es un candle, que es una vela, como se suele llamar, y que hoy por hoy se ha convertido ni más ni menos en la tipología gráfica más vista, más utilizada por todos los traders. Mientras espero alguna pregunta, voy compartiendo desde ya en la evolución de la tipología de gráficos. Todo comenzó a partir del análisis del precio en el tiempo, con gráficos de líneas. Un poco más adelante, después de la crisis del 30, aparecieron los gráficos de barra que podemos observar aquí a la izquierda, donde ese precio de cierre que se tomaba en generalidad de los casos, algunos tomaban precios máximos versus precios mínimos, alguno el precio típico, otros diferencias entre máximo, mínimo y cierre, pero ciertamente era una sola la variable que podía configurarse, me formaba un punto al cierre y a partir de esa unión de los puntos aparecían los gráficos de línea. Más adelante se dividió en cuatro, se buscaba mayor cantidad de información y aparecieron las barras, donde la barra a la izquierda nos comenta la apertura, nos marca la apertura del mercado en esa sesión, el vértice inferior el mínimo, el vértice superior el máximo y la barra horizontal hacia la derecha nos marca el cierre. Por eso podemos dividir una jornada alcista a la bajista y también empezamos a encontrar ciertas relaciones entre los precios máximos, mínimos de apertura y cierre. Imagino que esto ya lo sabían porque son varios los que me comentan que conocen, que utilizan mucho el gráfico de velas. Entonces les voy preguntando a ver si me cuentan cuál es la diferencia entre el gráfico de barra y el de la derecha, el gráfico de vela. A ver si pueden agregar algún comentario, por qué usan uno y por qué no usan el otro. Pocas respuestas, los tomé offside, como decimos por acá, aquellos que seguimos el fútbol. Bien, los voy a estudiar un poquito. Son más... acá aparecen, acá aparecen. Bien, Luis nos habla y dice que son más útiles de lo visual. Es cierto, no podemos negarlo. ¿Sí? Uno puede utilizar lo que quiera, nos dice Juan. Adolfo agrega que por el movimiento. Uno da una idea más clara y a simple vista. Es cierto, Luis, seguís dentro del activo visual y es cierto. Onam nos comenta que el cuerpo de la vela es la parte importante. Pero bueno, la mayoría de las comentarios y respuestas que me van acercando hablan desde lo visual, ¿sí? Exactamente, hablan de que los patrones son un poco más sencillos, ¿sí? Se ve mejor el volumen, nos cuenta Pablo. Bueno, bienvenidas todas las respuestas, están atentos y no se me durmieron. Les voy a agregar algunos comentarios más. Lo más importante, sí, no es solamente la representación, lógicamente, desde el punto de vista visual, que es cierta, sino que no solamente se observa en los gráficos de vela el comportamiento en una sola sesión, sino que se suman y se agregan los comportamientos en grupos de velas. Esa es la diferencia más importante, porque ciertamente, como bien dicen, las velas blancas son las alcistas, con la apertura en la base y el cierre en la cima, pero las negras son las bajistas, uno le puede cambiar, pero esto también hablaba lógicamente del sentimiento japonés, como también lo hacen en el yin y el yang, lo bueno, lo malo, lo alcista de lo bajista, lo positivo de lo negativo. Es claramente más rápido la visualización de una jornada alcista versus una bajista, aunque la diferencia más importante,
¿sí? No solamente visual, sino las conformaciones de los patrones, analizando varias velas en conjunta, cosa que no tienen, ¿sí?, los patrones de barras. Y adicionalmente, para todos ustedes, les quiero agregar algunos aspectos que para mí son claves, y es ni más ni menos en el comportamiento de sus cuatro variables, ¿no? Tanto de las barras como las velas, pero nos vamos a dedicar claramente al candlestick el día de hoy. Es entre estos cuatro precios porque nos dicen mucho más de lo que imaginamos. La evolución más importante a partir de la crisis del 30, cuando aparecieron los candlesticks, fueron ni más ni menos si alguna de sus relaciones no solamente del mismo comportamiento de la jornada, sino también de las anteriores. Uno, y lo destaco generalmente, es la relación entre los precios de apertura, cierre, máximo y mínimo de la vela. ¿Sí? Fíjense que en este momento nos encontramos con una vela de alguna manera llamada saludable, donde la apertura está en la base, tiene un cuerpo de importante tamaño y los candles, o de alguna manera los pabilos, entre el cierre y el máximo y la apertura y el mínimo, son pequeños. Entonces el cuerpo debería ser el de mayor medida, por encima del 70-75%, y las distancias entre los máximos y los mínimos deberían ser pequeñas. Cuando hay distancias importantes entre máximos y aperturas, o mínimos y aperturas, y sobre todo entre máximos y mínimos en cierre, nos habla de un sentimiento final último del mercado que nos brinda alguna información. Por eso destaco en la primera parte en la relación entre estos precios de apertura, cierre, máximo y mínimo. Segundo, cuando vemos una formación y la siguiente, y lo vamos a ver dentro de un rato en gráficos, es importante visualizar cuando, por ejemplo, acá encontramos una vela bajista, la siguiente apertura, si la apertura va a estar en la zona de cierre, si está por debajo continuando el sentimiento bajista, o por el contrario está por encima, produciendo una especie de gap, lo cual nos está también haciendo una mención, algo. Entonces es importante la relación entre los cierres y las aperturas de las siguientes velas, dependiendo lógicamente la dirección previa que mantenía el mercado. Y por último, esas relaciones entre máximos, mínimos y cierres, ¿sí?, que observamos dentro de las tendencias. Cuando hablamos de tendencias bajistas, los mínimos anteriores nos vienen marcando una continuidad de la dirección. No deberíamos tener máximos que quiebren los máximos anteriores, y sería importante, para hablar de continuación, que los nuevos mínimos que se formasen quiebren los anteriores para marcar lógicamente dirección y fuerza del movimiento. Lo contrario cuando el movimiento es alcista. Si tenemos una vela blanca que cierra cercano a máximos y abre cercana a la zona de cierre de la vela anterior o por encima, me está indicando continuación del movimiento direccional alcista. Si el máximo me quiebra el máximo anterior, me habla de continuidad, y mientras que el mínimo no me quiebre el mínimo anterior, también es una buena señal, una buena sensación de que el movimiento está en tendencia y es posiblemente que continúe. ¿Para qué sirven los candlesticks? ¿Para qué se usan? ¿Para qué de alguna manera han nacido? Ni más ni menos para analizar la evolución de un instrumento, de un activo en el tiempo. Busca identificar tendencias, figuras, patrones que han sido codificados, y de hecho hay una extensa bibliografía en Candlestick que es muy utilizada para reconocer diferentes tipos de patrones de continuación, tanto alcista como bajista, como también de duda, incertidumbre y lógicamente también de posibles cambios. Todo esto nos sirve a nosotros para tratar de alinear, asignar probabilidades y predecir cuál podrá ser el posible comportamiento futuro del precio. Nada más ni nada menos. Hay algunas formaciones básicas que voy a repasar con ustedes. Hay mucha gente que está con cuentas demos, muy pocas con real, pero para luego meternos directamente en análisis en gráficos en tiempo real y tratar de tomar determinaciones, decisiones y conformar estrategias de precios, ni más ni menos que entendiendo el movimiento del mercado a partir del diagnóstico y clasificación de estos patrones. Algunas formaciones básicas, hablamos de días largos, si estamos en sesión diaria, u horas largas, las blancas alcistas, las negras bajistas, y días cortos,
habla de bajo volumen o indecisión en el movimiento, ¿sí? Entonces, los días cortos es donde las aperturas son cercanas al cierre, los días largos donde tenemos largos movimientos, por lo cual me indica extensión del recorrido, negro a la baja, blanco a la alza. Están las perinolas y luego aparece todo este grupo, ¿sí? Donde carecen de cuerpos. Los nombres son de todo tipo, están traducidos, las libélulas, lápidas, piernilarga, pero más allá de todo esto, ¿sí? Nos está marcando detrás cómo fue el sentimiento último del mercado. ¿Qué quiero decir? Fíjense en esta primer vela con apertura y cierre en la misma zona y momentos de subas y momentos de baja. ¿Qué significa? Abrió una zona, subió, en algún momento bajó y cerró en la misma zona de apertura. Esto es una clara vela de indecisión por sí sola. Luego debemos ver cómo es su relación con el movimiento previo, si había tendencia o carecía de tendencia, para tratar de analizar lo que va a suceder. ¿Qué pasa con la lápida o la libélula? Y más allá del nombre, no es el objetivo de esta sesión que ustedes comprendan y conozcan todo el glosario de nombres de velas japonesa, pero sí me interesa que sepan deducir qué pasó. Fíjense que si uno encuentra este patrón donde en algún momento subió pero tuvo una muy fuerte caída, ese sentimiento último de cierre cercano a mínimos nos está indicando de alguna manera quizás una posible continuación bajista. ¿Qué pasa con la siguiente formación, donde abandona mínimos, los rechaza y me cierra en máximos? ¿Qué significa? Que en algún momento la apertura del mercado sí tuvo una importante caída, pero antes del cierre, no sabemos si fue 1 minuto, 5 minutos o varias horas, tuvo un rechazo importante, largo recorrido, y lo que me está indicando que es posible una continuación del movimiento alcista. Luego uno debería agregar, para asignar probabilidades, el movimiento previo, el movimiento anterior. Si nosotros venimos de un movimiento bajista y encontramos si esta libélula, indica posiblemente detención y quizás inicie una corrección. Si encontramos un movimiento lateral y vemos la libélula, posiblemente nos indica un cambio o un inicio de tendencia alcista. Y si vemos un movimiento alcista y una corrección, quizás sería una excelente señal de entrada al alza, apoyándonos en la tendencia mayor y observando el rechazo de mínimos y extendiendo la fuerza alcista. Por último, cuando vemos estas líneas que aparecen mucho con bajo volumen del mercado, nos está indicando ni más ni menos duda, bajo volumen, ¿sí? Son patrones que aparecen mucho en gráficos muy pequeños en los diferentes instrumentos. Vamos a ver otros más antes de meternos. Estos doji, que hablan de duda e indecisión. Los arami, que son velas por dentro de una vela anterior, luego una alcista, una bajista, luego una bajista, una alcista, indica que hay diferencias entre las aperturas y cierre, y los máximos y mínimos no pudieron quebrar los anteriores, por lo cual me está indicando indecisión. El Arami es una clara formación de indecisión, el Arami Cross un poco más, quizás por el tema de la existencia de un doji. Luego tenemos patrones en principio detectados como alcistas, como el Big White Candle, lógicamente es una larga vela blanca, nos indica salud del movimiento alcista. El Bullish 3 Method o 3 Method, que indica movimiento alcista, tuvo 3 sesiones para corregir todo lo que subió. Acá claramente podemos observar la velocidad del mercado. Sube en una unidad de tiempo, tarda 3 en caer y vuelve a subir. Nos está indicando claramente la fuerza del mercado y quizás la extensión del movimiento siguiente en caso de quebrar determinadas zonas. Podemos detectar también el bullish Arami, luego de una muy fuerte caída, ¿sí? Hay una gap de apertura por encima del cierre, el mínimo no puede quebrar el mínimo anterior y lógicamente nos termina cerrando en dirección contraria. Esta en principio es una vela de duda, dependiendo del movimiento del mercado, es muy posible que la probabilidad se incremente en sentido alcista. Y así también podemos ver en mercados bajistas formaciones similares con otros nombres, pero nos indican los mismos. El Big Black Candle o el Bullish Arami nos indican lo mismo que el mercado alcista, pero en condiciones de mercado bajista. Cito alguno más, pero la realidad es que la bibliografía es muy extensa. Tan solo trato de marcarles a ustedes algunos patrones que nos dan señales o bien de agotamiento o bien de cambio o por el contrario de continuación.
Fíjense que este patrón, donde luego del mercado subir una fuerte vela blanca, primero abre por encima unos cuanta cantidad, un espacio importante, un gap alcista. Estos gaps no son señales saludables y nos indican duda, indecisión, y en este caso no solamente abrió por encima, sino que se cayó fuertemente y cerró en zona de mínimos. Es claramente un patrón de movimiento de cambio de dirección o ¿sí? De inicio de tendencia bajista. Y acá encontramos un engulfing. Los engulfing o velas envolventes son importantes patrones que engloban el recorrido del anterior. Dicho de otra manera, y para explicarlo a modo de cuentito, como si fuésemos niños, luego de que varias personas compraran, vino una gran cantidad de personas que no solamente dejaron de comprar, sino que cayeron, vendieron fuertemente. Entonces, si uno tuviese que medir a partir de la distancia de los cuerpos de una vela con la otra, podríamos decir que casi 4-1 fue la fuerza vendedora, por lo cual nos indica una reversión o un inicio de movimiento a la baja. Y luego hay otro tipo de patrones y formaciones, es un poco lo que hacía referencia en el día de hoy, una larga jornada alcista, duda, a lejanía de máximos, pequeño cuerpo, luego sí, de un cierre alcista a una apertura por debajo del cierre, eso ya no es movimiento saludable, los máximos no pueden quebrar los anteriores y como decía, los mínimos quiebran los mínimos anteriores, indicándome quizás una modificación o un cambio direccional. Bien, dudas, preguntas, comentarios, alguno me puede seguir, alguno se me quedó dormido, alguno está atento y anotando. Vamos que se puede, antes que me meta directamente en el mercado y vayamos a trabajar quizás algunas estrategias en tiempo real con el objetivo de conformar algunos patrones y lógicamente desarrollar planes de trading. Aquí me dice, muchas gracias Sonam, es todo cuestión de querer, trazar el objetivo y buscar los medios para lograrlo. Por favor, no te desalientes, si hay mucha gente atenta para poder brindar herramientas y créame que pasa todo por ti. Muchas gracias Rolfe, muchas gracias Luis, siempre atento. Muy amable Diego por todos los comentarios, me pregunta qué opino del oro. Importantísimo soporte el actual. Esperemos, veamos qué funciona y cómo actúa, pero mientras que no quiebre la zona actual podemos ver una importante recuperación. Por ahora la está respetando, si quiebra tenemos una importante caída por delante, pero lo hablamos después. Aquí Jorge me dice, las velas de reversión son generalmente las de cola larga. Hay varias, Jorge, sí, pero por lo pronto generalmente el dejar colas largas hacia los máximos, tenemos reversiones a la baja, y si es a los mínimos, tenemos rechazos y sentimientos últimos alcistas, por lo cual las colas largas tienen una importante incidencia. Diego me dice, habla de si es momento de continuación de tendencia, depende de qué estés actuando, qué estemos viendo. Ahora nos vamos a meter directamente en el eurodólar para analizar un poquito los comportamientos de las velas. Estrategias, me dice Mariano, sí, hay un montón. Y de hecho, una vez que estuvimos observando las diferentes formaciones, vamos a ver qué nos va a decir el eurodólar directamente con las velas japonesas. Aquí Percy me dice, me acabo de unir a un canal, si hay algún representante VIP de XM, desconozco Percy, no pertenezco al plantel o la plantilla de XM, así que quizás debas contactar directamente a algún ejecutivo o a la atención. Acá estamos en la educación y soy un externo dentro de MallFX, que es mi empresa. Pero vamos directamente, sin perder más tiempo. Como me decía Mariano, vamos a estrategias y ahí voy para ti. Cualquier duda, espero que estés atento. Eurodólar. Sí, vamos a analizar un poquito con velas japonesas el comportamiento del par de mayor volumen. Fíjese claramente que podemos analizar diferentes escenarios en gráficos mensuales. Rápidamente podemos detectar un movimiento bajista el año 2000. Conformó 3 intentos de quebrar mínimos y empezó a formar mínimos ascendentes que nos mostraron los máximos históricos del euro, cercanos al año 2008, donde muy cerca de la zona de 1,60, ¿sí? Nos empezó a formar ni más ni menos que mínimos descendentes
con una muy fuerte línea directriz bajista que todavía se mantiene vigente y no ha podido ser quebrada, vulnerada, por lo cual estos máximos descendentes nos marcan en gráficos mensuales una clara tendencia bajista desde el 2008 a la actualidad en gráficos mensuales. Si vamos a ver un poquito, y por eso nos interesan las aperturas y los cierres, sobre todo de mes a mes, el euro dólar en los últimos años, para ser más preciso, desde el 2014 hasta la actualidad, cayó su velocidad bajista y nos empezó a mostrar cierta lateralización que se las puedo marcar con este rectángulo. Claramente podemos trazar niveles de máximos y niveles de mínimos que contienen este movimiento y alguna zona intermedia, pero ciertamente luego de su última fuerte caída en el euro dólar, marcó una muy fuerte zona de soporte muy cerca a 1.05 y desde ahí, con varios intentos sin poder continuar, empezó a formar quizás algunos mínimos ascendentes que lo han llevado hasta los precios actuales. Si lo tenemos que observar en gráficos de alguna manera más cercanos, entendiendo que la memoria del mercado es relevante, podemos apreciar que tenemos 3 y 4 jornadas muy fuerte al alza y fíjense con un importante engulfing que rechaza una muy fuerte zona de congestión cercana al precio psicológico de 1.20. Este engulfing nos marca una detención, un cambio de dirección y este patrón del mes pasado nos indica, fíjense, un rechazo de máximos, un cierre cercanos a mínimos, lo cual nos marca vigencia de ese movimiento a la baja. Sin embargo, luego de iniciar un movimiento a la baja en este mes de noviembre con altísima volatilidad y causas desde todos lados, estamos observando una recuperación del euro y lo que nos marca esta ida y vuelta es una cierta lateralización. Dicho de otra manera, la tendencia alcista es la última, sin embargo estamos dentro de una corrección y una lateralización en donde en gráficos semanales. Bien, entonces, con claros movimientos también donde los máximos han rechazado y los mínimos han rechazado, nos encontramos con movimientos claros de ida y vuelta en el euro dólar, con un máximo cercano a 1.1930 y después posteriormente la zona de 1.20, donde tenemos, como decíamos recién, importantes máximos, líneas directriz, gráficos mensuales, y como podemos apreciar, empezó a perder la fortaleza alcista y se puede apreciar mucho más claro en gráficos semanales, luego de, fíjense, el movimiento, velas largas, rechazos en la corrección, nuevas compras que empezaron a tomar mayor fortaleza que se pueden medir con los tamaños de sus velas, cuando empiezan a dudar, se empiezan a formar este tipo de dojis, ¿sí? Y estas perinolas como hablábamos hoy y algunos rechazos con velas negras, se puede apreciar nuevamente el movimiento de ida y vuelta con fuertes caídas y recuperaciones en zonas claras. En semanas nos marca dentro de la última recuperación una duda con niveles claros. Recuerden que hablábamos de las relaciones entre las aperturas y cierres y máximos y mínimos. Y fíjense cómo dudas en cantidad de dojis, intentos de corrección bajista, pero sin embargo la aparición de velas blancas nos indica todavía fuerza y vigencia del euro, nuevas caídas y claros movimientos de ida y vuelta en zonas claras. ¿Cuál es nuestra ¿cómo se llama? Diagnóstico? Nuestro diagnóstico en el euro dólar, en gráficos semanales, es lateralización en zonas claras, las cuales indican una pérdida de la fuerza alcista, aparición de ventas y claras zonas que solo ante su quiebre nos podrían indicar un inicio de un movimiento mayor. Vamos a gráficos menores, entendiendo que estamos dentro de un suerte de rango con claros niveles, si encontramos señales que nos permitan tomar decisiones. Fíjense que en los gráficos diarios hubo 4 jornadas alcistas, nuevamente la aparición de una vela bajista rechazando estos niveles de máximos cercanos en 19.20, 19.30. Sin embargo, el doji
de la jornada del día de ayer nos indica duda e incertidumbre y podríamos ver un nuevo movimiento de los niveles actuales hasta 1.1920, agotando quizás el movimiento alcista y ante una nueva corrección si no pudiese quebrar la zona de 1.1920, 19.30. Por lo pronto, la jornada de este día lunes arrancó con duda. Claramente tenemos un doji y un doji, luego un movimiento bajista, podría ser una señal que nos indique una nueva corrección en caso de que no quiebre los niveles mínimos. Estamos hablando de día y cuando se brinda, ¿sí?, la jornada diaria nos indica, en nuestro caso, que podría durar 1 o 2 días. Tengan en cuenta por qué empezamos en gráficos mayores y vamos a gráficos menores, porque cada sesión temporal tiene su propia duración. Entonces, un patrón en gráficos mensuales puede durar un par de meses, un patrón en gráficos semanales un par de semanas. En este caso, que estamos en gráficos diarios con un doji, esta duda indica que hay probabilidades bastante cercanas tanto de subir como bajar. Luego de la fuerte caída previa de la semana pasada y luego de 4 jornadas alcistas, a mi entender, mientras que no quiebre el mínimo del día de hoy, podríamos observar una extensión que se iría confirmando con la superación del máximo de ayer en 18.40 y el quiebre de esta zona de niveles máximos en 18.60. Por lo cual, por encima del 18.60 podríamos ir a buscar los niveles de 1.19, 1.19.30 con un recorrido a favor de la dirección última. Vamos a gráficos de 4 horas, donde lógicamente esa jornada diaria se divide en 6 velas y esas 6 velas nos marcan de alguna manera la señal para las próximas 8 horas, ¿sí? 8 horas tenemos alta probabilidad. ¿Y qué nos dice? Nos comenta que subió, retrocedió, intentó 2 veces quebrar, no pudo, fuerte rechazo y en este momento, luego de un nuevo intento sin poder haber alcanzado los máximos anteriores, sigue lateralizando y nos vuelve a marcar niveles de importancia con máximos y mínimos respetados, siempre ayudándonos de la memoria del mercado. En trading a más corto plazo detectamos como primer nivel de detención 1.1840 y segundo nivel 1.1790. ¿Podríamos encontrar un patrón de cambio de tendencia aquí? Sí, tenemos los argumentos. ¿Dónde se confirmaría este patrón, como decimos recién, de cambio de dirección con 3 intentos fallidos de continuación que nosotros desde el punto de vista técnico llamamos un hombro, una cabeza y un hombro con el quiebre de 1.1790? Por debajo de 1.1790 podríamos ver un recorrido similar y cercano a unos 100 pips, ¿sí?, que nos llevaría a la zona aproximadamente de 1.1690, 1.17. Este podría ser nuestro escenario en base a un patrón de cambio de tendencia en gráficos de 4 horas que deberíamos observarlo en las siguientes 8, 12 horas. Si ya después pasada va perdiendo de alguna manera, como le hablamos nosotros, y estoy utilizando mucho esta palabra, ¿sí?, fiabilidad. Para tomar un trading utilizando los movimientos de las velas más las figuras chartistas, no deberíamos dejar pasar la zona de 1.1840, donde deberíamos dejar los límites de pérdida y confirmaríamos el movimiento direccional por debajo de 17.93. Un poco más seguro, debajo de 17.80, donde formó este mínimo y rechazó. Nosotros recordemos que los movimientos de cambio de tendencia suelen tener una suerte de movimiento a la baja. Vamos a cambiar los colores, a ver si me deja. Perfecto. Uno debería ver un quiebre y vamos a modificarle el color para verlo un poco más claro. Deberíamos observar un quiebre, luego posiblemente un movimiento de ida y vuelta, lo que conocemos con el pullback, y posteriormente, ¿sí?, deberíamos observar el segundo recorrido de confirmación donde quiebra el impulso anterior y nos regala el movimiento a la baja. Este sería el posible escenario bajista que se confirma por debajo de 1.1793. En caso de no quebrar y quebrar la zona de 1.1840, 1.1850,
abandonamos este posible patrón. ¿Y qué nos indica el posible patrón en gráficos menores? Las mismas velas. ¿Por qué? Porque las velas nos están indicando la fuerza del movimiento. Fíjense que abandonó la fuerza alcista, aparecieron los vendedores, quebraron niveles y en este momento se encuentra un ida y vuelta, pero poco a poco me empieza a conformar máximos descendentes. Estoy con el amarillo de lleno, pero vamos a ir cambiándole algunos colores que se vean bien en este celeste. Entonces fíjense que los máximos son descendentes y puede que empiece a tomar mayor fuerza dentro de esta lateralización en un momento que carece todavía de volumen, ya que todavía no han abierto los mercados asiáticos. Esta posible debilidad del euro o quizás posible fortaleza del dólar solo se confirmaría por debajo de 17.90, 17.83, donde deberíamos marcar los límites de pérdida por encima de 17.40 y cuál sería nuestra zona de ganancia. Bien, el objetivo total, decíamos que tiene unos 100 pips hasta la zona 1.17, 1.1690 es una zona relevante. Siendo gráficos menores, vamos observando cómo las velas se vuelven un poco más chicas, quizás en este momento por la carencia de volumen por el horario. Cerró hace un rato la sesión americana, estamos en el premercado asiático, todavía no abrió la bolsa de Tokio, ni los mercados australianos ni de Nueva Zelanda, y además, lógicamente, hoy tenemos datos de Nueva Zelanda, si mal no recuerdo, por lo cual todavía carecemos del volumen que nos pueda indicar o nos pueda ampliar el movimiento. Bien, dudas, preguntas, comentarios, veo mucha atención, pero también mucho silencio. Pocas. Bueno, me imagino que hay mucha, en realidad. Me van acercando algunos saludos, los voy devolviendo y agradeciendo. Les voy compartiendo a todos ustedes durante los datos de contacto. Aquí me pregunta Diego cómo veo el dólar australiano. Te recomiendo, Diego, que nos sigas semana a semana, los días lunes, a las horario 8 Argentina, 6 horas Nueva York, en el panorama semanal. Nosotros brindamos la información más relevante de la apertura y lo que debemos tener en cuenta semana a semana. Así que te debo la explicación, pero te invito a que veas el video de inicio de semana en nuestro canal de YouTube. Aquí Jorge me agradece y me dice que sobre la marcha se va aprendiendo, no lo dudes, y uno va ganando experiencia. Agradezco, Rodrigo, tus comentarios. También Jorge por tu atento comentario, Rolfe también. Fabio me pregunta, ¿son argentinos? No sé quién, yo sí, vivo en Buenos Aires, en la parte norte, así que un abrazo grande, pero aquí tenemos colombianos, ecuatorianos, bolivianos, mexicanos, chilenos, uruguayos y una gran cantidad de gente de toda América Latina y quizás algún español, si no me olvido, en horario un poco más tarde para ellos. Un abrazo para ti, Rolfe, Julián, Mariano, y la realidad es que un montón de personas, a los que no me escucharon, mi nombre es Facundo Molina, director de Molefex. Espero que hayan aprendido, llevado algún concepto. Les deseo lo mejor para esta semana. Un fuerte abrazo, quedamos en contacto.